Tenga un cordial saludo, profesor. En esta oportunidad, para el informe final, hemos elaborado el tema La economía durante la pandemia de la COVID-19 en Perú. Los integrantes son Melchor Espinosa Liz, Acuña Buenguayo Eliana Janet y Castro Durán Jeremy. A continuación, vamos a tratar los siguientes temas: la relación de la escuela keynesiana con la pandemia de la COVID-19, los conceptos de la economía relacionados con la pandemia de la COVID-19, la macroeconomía de Perú en tiempos de pandemia, la microeconomía de Perú en tiempos de pandemia y finalmente daremos a conocer algunas conclusiones. A continuación, mi compañera estará empezando con la exposición. Continuando con la exposición, nos toca sobre la relación de la escuela keynesiana con la pandemia del COVID-19. El keynesianismo orienta el desarrollo institucional de la mayor parte de los países capitales tras la Segunda Guerra Mundial como competencia por el esfuerzo durante la guerra, así como una prevención y vacunación política frente al comunismo presente en el corazón de Europa y Extremo Oriente. Se multiplicaron las estrategias fiscales restrictivas, engordando las filas de un crecimiento de la clase media patrimonial y además esforzando todo tipo de las políticas públicas que consolidan el quizás sea uno de los mayores éxitos sociales del siglo XX, la creación y el desarrollo del Estado de bienes. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. En parte sí se han aplicado políticas keynesianas, ya que en el Estado han intervenido en las crisis políticas, formando reformas políticas y beneficios para ayudar a la parte de la población que ha sido más afectada por la pandemia. Pero esto no ha sido para lograr aumentar la producción y el empleo a nivel nacional, sino para poder ayudar a los ciudadanos que lo necesiten. Rechazando la intervención pública y la pertinente acción del gobierno de los desequilibrios estructurales a los que atiende el mercado de forma natural, y aunque la evidencia histórica demuestra que la intervención estatal fue una palanca de estabilidad y el crecimiento económico tras la Segunda Guerra Mundial, todavía hoy sufre el ataque de los economistas ortodoxos que aborrecen el keynesianismo y sus cuentos de hadas. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los conceptos de la economía relacionados con la pandemia del COVID-19. Temas tratados en clase. Uno de ellos es la cadena de pagos. Como bien sabemos, lo que es gasto para una persona es ingreso para otra persona, y esto no debe interrumpirse. Consciente de ello, el gobierno peruano ha lanzado un programa llamado Reactiva Perú, con el propósito de mantener la cadena de pagos. Otro tema tratado es la intervención del Estado. Uno de los temas también polémicos fue cuando el Estado intervino en el sector salud, haciendo que las clínicas cobren una tarifa plana a los ciudadanos. Otro tema es la tasa de interés. El BCR en los últimos meses ha ido subiendo la tasa de interés referencial debido a que la inflación ha ido en aumento. En un comunicado, el BCR resaltó que la política monetaria continúa siendo expansiva y la presente decisión no implica necesariamente un ciclo de alzas sucesivas en la tasa de interés de referencia. Otro tema es los programas sociales. Tal vez el más conocido es el programa sobre los bonos que han sido cuestionados debido a que no han sido muy bien distribuidos en la sociedad. Otro tema es el crecimiento económico. Según el BBVA, la economía peruana crecerá en 12,2% en 2021, teniendo en cuenta pero de que se aproxima una tercera ola y de que esta está empezando a causar temor y preocupación en la población y en los gobiernos. Por último, tenemos al mercado laboral peruano en tiempos de pandemia. El tema laboral ha sido muy afectado debido a que las empresas han tenido que cerrar sus instalaciones y reducir personal debido a las políticas que ha aplicado el gobierno, haciendo que éstas no puedan laborar por el confinamiento. A continuación paso a mi compañera para que siga explicando sobre la pandemia del COVID-19 en el Perú.
la macroeconomía de Perú en tiempos de pandemia. Cabe resaltar que la economía de Perú es la quinta mayor economía en América Latina en términos de Producto Bruto Interno. La pandemia de la COVID-19 ha golpeado fuertemente a Perú. La informalidad, el hacinamiento en los hogares y las brechas de cobertura y la calidad de servicios básicos como es el agua fueron las principales causas, ¿no? Aún más las precarias condiciones en el sector salud que condujeron al gobierno a decretar una de las cuarentenas más estrictas. Esto llevó a cabo un descenso del PBI a un 11.1% en el 2020, ocasionando serios efectos en el empleo y los ingresos, especialmente para las personas más pobres. Ya en este año, a la primera mitad, el PBI real rebotó fuertemente y creció a un 20.9% interanual, volviendo a su nivel anterior de la pandemia, ¿no? Sin embargo, la recuperación del mercado laboral ha sido lenta y el empleo de Lima en empresas de más de 10 trabajadores todavía se encontraba por debajo del 20%. Por otro lado, la inflación anual alcanzó al 5.4% en septiembre, significativamente por encima del rango objetivo que era entre 1 y 3%. Por otro lado, tenemos lo que es la microeconomía de Perú en tiempos de pandemia. Antes de la pandemia, la microeconomía en Perú era buena, pero sin embargo se necesitaba mejorar. En marzo, con la llegada de la COVID-19, la microeconomía se fue por los suelos, ya que más de 45.000 empresas se vieron en la obligación de dejar de operar y con ello despedir a los trabajadores. Fue entonces en que los ciudadanos quedaron sin empleo y algunas empresas también quedaron en bancarrota, ¿no? Esto afectó a todas las personas, ¿no? Porque ellos se sustentan con esos ingresos. Por otro lado, muchas personas vieron el lado positivo de la crisis y empezaron a emprender con pequeñas tiendas de alimentos y restaurantes. Y también esto se incrementó el comercio por internet, ya que antes de la pandemia el 42% de los ciudadanos pensaba que era inseguro comprar por internet, pero sin embargo, de acuerdo con el informe elaborado por Datum, esta cifra bajó a un 19%, pues se menciona que el 42% de los ciudadanos ya realizó por lo menos una compra a través de las plataformas online. Continuando con las conclusiones. En conclusión, nos dice, ya que lamentablemente sigue ocurriendo lo mismo, ya que así todo mercado es un monopolio que solo se puede llegar a beneficiar a las empresas y al Estado, entiendo que por todo lo que hemos pasado por el COVID-19, tenemos entendido que si nosotros no vemos la manera de cómo podemos aplicar las políticas keynesianas, ya que estas de acá nos pueden ayudar a solucionar los problemas que tenemos actualmente en el país. En conclusión, como hemos apreciado, el fenómeno económico del COVID-19 en el Perú ha repercutido en muchos aspectos en la sociedad. Todo esto ha aclarecido las falencias de nuestro sistema de salud y lo poco preparado que estábamos como país y como ciudadanía. Sin embargo, hoy en día, ya todos los peruanos hemos aprendido a convivir con esta pandemia del COVID-19, que parece nos acompañará por varios años más. En síntesis, la pandemia de la COVID-19 ha provocado un shock negativo masivo que está afectando de manera considerable los niveles de comercio en Perú. Este impacto se registra específicamente en términos tanto de las cantidades de firmas y productos en el caso de exportaciones como en el término de las cantidades de firmas en el caso de importaciones. En este momento como el actual, en donde la macroeconomía y la microeconomía aumenta significativamente y la demanda es muy grande, decepcionar a un cliente puede ser fatal. Además, esto afectaría a toda una industria del comercio eléctrico.